¿qué tal, queridas amigas y amigos? Me da como siempre muchísimo gusto recibirlos en este nuestro espacio Cero Discriminación, un espacio para sumar, para compartir y para hacer comunidad. ¿Por qué no? Para salir adelante necesitamos hacer comunidad y fortalecernos entre todas y entre todos, y este es el espacio para hacerlo. Ya hemos hablado en algún momento de diversidad humana, y si hablamos de diversidad humana, no podemos olvidar, por supuesto, a las personas con aptitudes sobresalientes. Y para hablar de este importante tema, tengo aquí conmigo a un invitadazo de lujo. Él es un maestro, de esos maestros de verdad que hay que aplaudirles. Es un maestro comprometido, es un maestro con vocación, es un maestro dedicado, es un maestro visionario, es un maestro trabajador, es un maestro que se actualiza constantemente, es un maestro que dice, no le tengo miedo a los retos y entonces me preparo, le echo ganas y siempre lo hago con mucho amor y dedicación. Por supuesto, con nosotros, y le doy la bienvenida al maestro Pedro Jerez Velasco. Mi querido Pedro, bienvenido a tu espacio. Hola Karina, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Pues estamos aquí para hablar de un tema muy importante, como tú lo acabas de mencionar, el tema de aptitudes sobresalientes. Así es. Ahora, ¿cómo podemos identificar a un niño o a una niña con aptitudes sobresalientes? ¿Cuáles son las principales características que podríamos decir, mira, mi hijo, mi hija o mi alumno, alumno pudiera tener aptitudes sobresalientes? Claro. Fíjate que el alumno con aptitudes sobresalientes es aquel que es capaz de destacar del contexto educativo, del contexto social, del contexto familiar donde él convive cotidianamente, ¿no? Tiene características que lo hacen muy peculiar y siempre va a destacar de entre todos los demás, ¿no? Otra de las características que tiene la aptitud sobresaliente es que es dinámica, tiene que ver con el contexto, de tal modo que el contexto puede facilitarla para desarrollarla y potenciarla o inhibirla. De ahí la importancia de una detección adecuada, temprana y, bueno, sobre todo la intervención. Ahora, ¿cómo se hace esta detección? ¿Cómo se hace esta, detección oportuna? Sí, fíjate que hay muchos mecanismos para la detección, pero el espacio principal para poder determinar es la escuela y la familia, ¿no? Y en la escuela se hacen mecanismos muy particulares. Por ejemplo, en educación básica, hablando del preescolar, del jardín de niños, tenemos un proceso de detección que parte primero de la observación del docente, ¿no? Y aquí viene un momento muy especial a lo largo del ciclo escolar, que es el momento en el que iniciamos el ciclo escolar. En ese inicio del ciclo escolar, todos los maestros de preescolar, primaria, secundaria, de todos los momentos formativos y niveles, tenemos la oportunidad de poder observar, de poder evaluar, de poder valorar a nuestros alumnos. Y tenemos que entonces estar abiertos a valorar tanto aquellos alumnos que requieren apoyos significativos o que están enfrentando alguna barrera que limita su aprendizaje o participación, como aquellos que están destacando, ¿no? Y es ahí donde tenemos esa posibilidad. Se generan diferentes actividades y hay algo que le llamamos actividades exploratorias. Estas actividades exploratorias nos permitirán poder obtener información sobre las cualidades, características de nuestros estudiantes para a partir de ahí decir, es un alumno que destaca, ¿no? O es un alumno que requiere, porque podemos encontrar ambas situaciones. Como te decía, en el jardín de niños en preescolar partimos de esta identificación de actividades exploratorias y posteriormente se tiene un documento que se llama formato de nominación, ¿no? El maestro, ya con base y con los resultados que tiene, dice, yo tengo un alumno que está destacando en una aptitud sobresaliente psicomotriz. Tiene estas cualidades, es un alumno que le encanta el deporte, es un alumno que tiene muchas posibilidades, tiene fuerzas, tiene vigor, tiene flexibilidad. Ok, es probable que tenga. Se hace la nominación libre y posteriormente de esto se aplica un documento que es un inventario, ¿no? Es un inventario que es una serie de indicadores que califica el docente y que estos nos va a dar un puntaje. Hay un parámetro de puntaje. ¿Todos los docentes, Pedro? Todos los docentes. En el caso de aquellas escuelas que tengan el servicio de acompañamiento de la USAER, que es la Unidad de Servicios de Apoyos a la Escuela Regular, se van a acompañar de este personaje, de este docente, de este equipo, para iniciar y para llevar a cabo el proceso. Pero sabemos que no todas las escuelas cuentan con este apoyo. Para quienes no cuentan el apoyo, existen otras instancias, otras instituciones que pueden colaborar orientando o apoyando. Y si no, entonces ellos tendrán que llevarlo a cabo de esta manera, como te digo. Entonces, el segundo paso, como te decía, es el inventario de las aptitudes. Se califica, se obtiene un puntaje, se determina cuál es la probable aptitud sobresaliente. Pero ahí no acaba todo, hay que analizar los resultados. Con las estrategias, las actividades y las evidencias, más el inventario, más la nominación,
se determina, ¿no? Si el alumno tiene o no las cualidades. Y posteriormente se hace este acercamiento con los padres de familia, porque como te decía, no solamente es en el contexto escolar, sino también en el contexto familiar. Y entonces hay que acercarnos a los padres de familia para averiguar si efectivamente en casa se están denotando, se están demostrando estas cualidades, estas características que estamos observando en la escuela. Y ahí, entonces es el momento en que podemos decir, sí tiene una aptitud sobresaliente, ¿no? Claro, entonces partimos de la observación tanto en casa como en la escuela, pero además hay unos instrumentos, es decir, no es a ojo de buen cubero, pues tú, ¿no? No, te detecto por la observación, pero después aplico instrumentos y entonces ya podemos decir si tiene o no tiene. Pero además, hace ratito mencionabas algo bien importante, aptitudes sobresalientes en algo. Ahorita ya nos hiciste ver que a través del deporte, por ejemplo, ¿cuáles otras aptitudes sobresalientes hay? Sí, podemos identificar 5 aptitudes sobresalientes. Tenemos aptitud sobresaliente en el área intelectual, socioafectivo, creativo, artística y psicomotriz. ¿Qué características podríamos observar así a manera muy general, por ejemplo, de una persona que tiene aptitudes sobresalientes en lo afectivo? En lo afectivo, son personas que tienen una gran capacidad para adaptarse. Tienen cualidades en el área comunicativa, en el área verbal, en el área de adaptación, conviven con sus compañeros, conviven con las personas adultas, son personas muy sociables que tienen una gran capacidad para identificar los sentimientos, las emociones, tener empatía, apoyar a otros, convivir, relacionarse. Hay una cualidad muy significativa, por eso destacan, porque tienen esa cualidad de poder relacionarse con otros fácilmente, en cualquier contexto, en cualquier ambiente, que sabemos que luego por los procesos de desarrollo de los estudiantes, no todos en todas las edades tienen esas capacidades, ¿no? Pero estos niños siempre van a destacar. Entonces, ahí podemos determinar, por eso es importante la observación, porque nosotros ahí estamos detectando si hay ciertas cualidades para una u otra. Ahora, en las demás, ¿qué podríamos observar? Pues mira, en el área intelectual, en la aptitud sobresaliente intelectual, pues son niños que destacan definitivamente en el área académica. Son niños que resuelven fácilmente una valoración, una prueba, que se enfrentan a situaciones académicas con gran éxito, ¿no? Que tienen esta cualidad. Son niños que académicamente siempre van a obtener las mejores notas o las mejores calificaciones. Que hacen análisis más allá de los niños de su edad, exactamente, ¿no? Que preguntan a los papás y que meten en aprietos, ¿no? Que dicen, exactamente, puede ser, ¿no? Incluso eso que tú mencionas puede ser una aptitud sobresaliente creativa, porque los niños creativos tienen esta capacidad para encontrar soluciones a situaciones comunes, pero con una gran cualidad, con una gran flexibilidad y fluidez. Encuentran respuestas, encuentran cualidades, encuentran soluciones o formas de utilizar diferentes materiales o situaciones a favor. Eso es maravilloso. Qué maravilloso, pero fíjate que esto me hace pensar también que así como los chicos que tienen dificultad, que presentan ciertas dificultades en relación al contexto limitante y de repente para ellos pues es difícil, ¿no? Permanecer en un mismo grupo, participar y salir adelante en ese grupo, imagino que también ocurre lo mismo con las personas con aptitudes sobresalientes, ¿no? Que de repente a lo mejor, por ejemplo, pone la maestra alguna actividad lógico-matemática, por poner un ejemplo, ¿no? Y el chico tiene aptitud sobresaliente en esta área, y es el niño que me imagino yo, en 2 segundos terminó la prueba, y entonces el resto del tiempo dice, pues, ¿qué hago, no? Y entonces me paro, me vengo, salgo, entro, no sé, puede también generar ciertas situaciones para el propio niño. Sí, efectivamente, los alumnos que poseen o que presenten una aptitud sobresaliente generalmente requieren de recursos adicionales para el enriquecimiento del contexto áulico o escolar o extraescolar. Y es necesario entonces hacer la identificación, la detección inmediata y temprana para plantear una propuesta de intervención que pueda dar respuesta a esas necesidades. Ese ejemplo que tú mencionas es muy común, por ejemplo en el área intelectual, ¿no? Que el niño termine rápido una actividad, que sea mucho más fácil para él resolverlo. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué sigue? Entonces, en ocasiones, ¿no? Porque no es un parámetro, en ocasiones se pueden dar algunas conductas disruptivas de parte de algunos estudiantes porque no está cubriendo mi necesidad. Entonces decimos que nuestros alumnos con aptitudes sobresalientes también pueden presentar barreras que limiten el aprendizaje y la participación. Entonces es importante que nosotros identifiquemos para que demos respuesta y no lo dejemos, ¿no? Porque si no, entonces, como lo decía yo hace un momento, la aptitud es dinámica, tiene una característica dinámica. El ambiente lo puede potenciar o lo puede inhibir. Entonces de ahí la importancia de esta atención. O puede generar actitudes
que no sean las más adecuadas para el mismo contexto. Sí, probablemente a razón de esto que estamos platicando. Pero hay algo que también es importante y que quisiera mencionarles a todos ustedes. La aptitud sobresaliente, cuando decimos tiene aptitud sobresaliente, nosotros pensamos que es un alumno que no requiere apoyos, pero sí los va a requerir. Claro. Incluso podemos encontrar alumnos que tienen alguna otra condición, como una discapacidad, como una condición específica, una dificultad severa de aprendizaje, de comunicación, de lenguaje, de conducta, que pueda tener una aptitud sobresaliente en alguna de las otras áreas. Entonces, es importante por eso que el proceso de detección inicial, a inicio del ciclo escolar, se haga completo, para que podamos tener un perfil de egreso y podamos decir, tengo tantos alumnos, tengo tantos estudiantes, y de estos estudiantes tengo este y este que tiene cualidades por arriba, y este que tiene cualidades por abajo, y este que tiene a lo mejor una condición específica de vida, que además tiene una cualidad que lo potencia como una aptitud sobresaliente. Por eso es importante la evaluación. Sí, a mí me parece súper importante la evaluación, justamente porque un niño o niña que no es detectada adecuadamente y se le brindan los apoyos que requiere, pues puede perderse en el contexto su talento, sus habilidades, por una parte, pero también por otra esto que vuelvo a insistir, ¿no? Puede generar conductas, ¿no?, que pudieran encasillarlo en algo que definitivamente pues no corresponde a su forma de ser. Por ponerte algún ejemplo así como muy vago, ¿no? El niño, retomando el ejemplo anterior, que se aburre en clase porque ya terminó la actividad, ¿no? El maestro podría decir, es que es el niño que distrae, es el niño inquieto, es el niño, y no necesariamente es un niño que se distrae y no necesariamente es un niño inquieto, ¿no? Es un niño que no está siendo atendido en sus necesidades específicas. Exactamente. Las manifestaciones conductuales, como es algo que ya sabemos, es la forma en que nuestros estudiantes nos están comunicando algo. Maestro, me hace falta algo, maestro, me está sobrando esto, maestro, requiero esto. Por eso es importante que la observación en todo momento esté, pero si bien afilada, nuestros ojitos de maestros, porque eso nos va a dar la oportunidad de poder decir, aquí requiero hacer un ajuste, aquí requiero hacer una modificación, ¿no? Y hablando de aptitudes sobresalientes, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, tenemos la posibilidad de trabajar en dos modelos. Uno que es el modelo de enriquecimiento y el otro que es el modelo de aceleración. A ver, ¿en qué consisten estos dos modelos? Perfecto, te platico, mira. El modelo de enriquecimiento se da en tres sentidos: el enriquecimiento áulico, el enriquecimiento escolar y el enriquecimiento extraescolar. En el áulico, el docente tiene la posibilidad de poder flexibilizar el currículum, los planes, los programas del grado escolar en el que el alumno se encuentra, de poder establecer a lo mejor proyectos de interés, proyectos de investigación, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje situado, proyectos en común con los estudiantes del mismo grado de otros grupos, ¿no? Puede utilizar esta dinámica para poder generar. Incluso se pueden hacer rincones o espacios dentro del aula donde el estudiante tenga la posibilidad de seguir potenciando estas cualidades. A lo mejor generamos el rincón de las artes y entonces dentro de nuestra dinámica de trabajo podemos estar dando tiempo para que el alumno se exprese artísticamente a través del uso de diferentes materiales que podemos poner a su disposición. Podemos utilizar el rincón del pensamiento matemático o el rincón lógico, en donde pudiéramos, ¿no?, dentro del aula, dentro de las actividades, ya terminé esta actividad que está programada, tengo el espacio para seguir creando, ¿no?, para seguir aprendiendo de manera más autónoma, claro, o con maravilla, apoyo del maestro, ¿no? Eso es en cuanto al enriquecimiento de aula, y ahí es muy importante que el maestro lo considere como una oportunidad para favorecer el trabajo, no propiamente como una carga más del trabajo, que eso es algo que generalmente pudiéramos llegar a pensar. No es una carga, al contrario. Así como hacemos los ajustes para nuestros pequeños que requieren apoyo, tenemos que hacer ajustes para nuestros pequeños que requieren algo más. Y entonces podemos hacer uso de este enriquecimiento. Las aulas actualmente son diversificadas. Hablamos de un aprendizaje diversificado, un diseño universal para el aprendizaje, hablamos de ambientes de aprendizaje dentro del aula, y todo esto que te comento es eso, ¿no? Entonces, en el enriquecimiento áulico da para mucho más, pero bueno, este es un ejemplo que te pongo, ¿no? Pero bueno, Pedro, esto que me suena además maravilloso, porque además da respuesta oportuna a toda esta diversidad de alumnas y alumnos, ¿qué tan factible es en la vida real, ¿no? ¿Qué tan factible es cuando un maestro tiene a 30 chiquitines en su salón, ¿no? Claro. ¿Qué tan factible? Es un proceso.
Es un proceso, yo siempre lo he visto como un proceso. Sabemos, y es algo que sabemos que les preocupa a los maestros, el cumplimiento de los planes y programas, los tiempos para la evaluación, los tiempos para las actividades. Los papeleos, y generalmente corremos, Pedro, ¿no? también. Porque esto es la parte administrativa y la parte académica, y es poner un balance. Pero yo siempre les digo a los profes con los que trabajo, digo, no nos hagamos la carga más pesada. No implica más trabajo si yo desde mi planeación, desde mi preparación de una actividad o de un tema o de un contenido a abordar, yo considero las posibilidades, ¿no? Si por ejemplo estoy hablando de los sentidos, ¿no? Como un tema de primero o segundo grado de primaria, ¿no? Y el reconocimiento de los sentidos, a lo mejor yo ahí puedo hacer uso de actividades que me fomenten las habilidades artísticas. A lo mejor creamos una canción o bailamos los sentidos, ¿no? A lo mejor hago uso de las artes plásticas, a lo mejor generamos una pintura, a lo mejor generamos una construcción plástica, no lo sé. A lo mejor hacemos una investigación y me voy a la parte intelectual, ¿no? Hacemos una investigación sobre los sentidos, o a lo mejor el resultado de la investigación lo presentamos a otros compañeros, a los papás, lo grabamos, hacemos un podcast. La estrategia o el tema yo lo considero como un pretexto idóneo para poder generar multiplicidad de actividades. ¿Qué les digo? Que es un maestro con vocación, que ama su trabajo, porque la verdad, Pedro, Gracias. o sea, hablas y se te iluminan los ojos y das una riqueza en lo que nos compartes, o sea, ofreces riqueza en lo que nos compartes como elementos tan fáciles de incorporar y hacer más fácil el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, muchísimas gracias. Pues bueno, mira, te decía yo que es un proceso y de verdad, cuando nos abrimos a las posibilidades como maestros, podemos generar estas situaciones. ¿Qué implica? Sí, implica que cognitivamente uno vea esas posibilidades. Pero lo maravilloso es que contamos con la experiencia de otros compañeros. Entonces, si dentro de las escuelas cuentan con un espacio para realizar academias, para realizar trabajo en conjunto, o dentro de los espacios de consejo técnico escolar, ¿no? Que son maravillosos para poder tomar acuerdos, ¿no? Ahí se puede hablar de las experiencias que pueden tener otros compañeros, y ahí es donde se puede incorporar esas experiencias enriquecedoras, claro, para poder incorporarlas a tu propio trabajo y atreverte. Yo creo que lo fundamental es romper con estereotipos y esquemas tradicionales, ¿no? Y poder decir, bueno, sí puedo hacerlo y lo puedo hacer de esta manera, ¿no? Y abrir muchos los ojitos para poder decir, con esto puedo hacer esto y voy a rescatar esto. No implica más trabajo más que el de planeación, porque en la aplicación podemos obtener mucha información. De hecho, cuando te hablaba yo de las actividades exploratorias, una actividad exploratoria me puede servir para identificar muchas cualidades y muchas características, no solo de una aptitud sobresaliente, sino de varias. Claro. Ahora, ya nos hablabas de cómo se puede enriquecer con algunos ejemplos el contexto áulico. ¿Cómo se puede, más bien, cómo funciona, cómo se maneja este sistema de aceleración que nos comentabas también? Ok, el sistema de aceleración o el modelo de aceleración es otra oportunidad para que los estudiantes con alguna cualidad muy específica puedan pasar de un grado a otro o de un nivel educativo a otro, pero requiere de ciertas características. Una de las características principales es que debimos de haber ya aplicado el modelo anterior, que es el de enriquecimientos áulico, escolar y extraescolar, previamente con el alumno. O sea, ya identificamos, ¿no? Ya identificamos al alumno, ya determinamos, ya valoramos, ya hicimos una evaluación profunda y establecimos el plan de trabajo, que es la propuesta de enriquecimiento. Pero nos dimos cuenta que a lo largo de todo ese ciclo escolar, el alumno siempre quedaba por arriba. Nuestra propuesta de enriquecimiento, haciendo uso de los ajustes, haciendo uso de todos los recursos con los que cuenta el aula, la escuela y la familia, todavía queda muy por debajo. ¿Qué significa? Que el alumno está un poco más elevado, que requiere algo que no le podemos dar. Y ya agotamos ese recurso, que es el enriquecimiento. Tenemos la siguiente opción. Esto está establecido dentro de las normas de control escolar, ¿no? ¿Hasta criterios cuántos grados podemos acelerar a un alumno? De 1 a 2 grados, dependiendo de las características. Pero algo que te tengo que mencionar muy importante es que no todos los alumnos con una aptitud sobresaliente pueden promover o pueden ingresar en este modelo de aceleración. ¿Quiénes son los que pueden subir a este modelo? Los que tengan una aptitud sobresaliente intelectual, ¿no? Ellos principalmente, pero también aquellos que tengan un talento, ¿no? Un talento lingüístico o un talento lógico-matemático o un talento científico. Que hay una diferencia entre los talentos y las aptitudes,
¿no? A ver, platícanos. Ok. Pero, bueno, te termino lo del tema del... Es que está muy bueno. Sí, porque está buenísimo. La verdad es que este de aceleración es muy interesante que lo tengamos muy claro, porque de repente puede llegar papi y mami a las escuelas y decir, quiero que aceleren a mi hijo, quiero que lo promuevan al siguiente grado o que pase otro grado o al otro nivel educativo. Bueno, hay que cumplir requisitos. Te decía yo, estos requisitos previos, pero además, al siguiente ciclo escolar, ya tengo identificado que este alumno se quedó por debajo, vamos a iniciar un proceso como escuela. En este proceso tenemos que hacer una evaluación más profunda, tenemos que solicitar la autorización del padre de familia para que el padre de familia nos dé su visto bueno de poder iniciar este proceso, ¿no? Se inicia la solicitud, toma un acuerdo con el consejo escolar, el consejo técnico escolar de la escuela, para determinar si este alumno o estos alumnos que tienen esta aptitud o estos talentos tienen la posibilidad, porque hay que valorar algo muy importante. Si por ejemplo estamos promoviendo un alumno de segundo grado de preescolar y promueve un año y lo pasamos a primero de primaria, pasa de un nivel a otro, pero puede ser que a lo mejor lo promovamos de primero o de segundo de primaria a cuarto de primaria, ¿no? Pero a lo mejor está en quinto y es de quinto a primero de secundaria. Entonces hay que considerar mucho el grado de madurez, la posibilidad de madurez que tenga el alumno, porque lo vamos a enfrentar a otro momento, con otros alumnos más maduros, más grandes, otra dinámica de trabajo. Por ejemplo, si pasa de primaria a secundaria, si es una secundaria general, si es una secundaria técnica o telesecundaria, hay que valorar. Si el alumno está preparado, entonces decimos sí. Solicitamos a control escolar, se hace mediante oficio, se llena la documentación correspondiente y con eso la autoridad revisa toda la evidencia y te dice si está apto para promover, ¿no? Sí, porque además hay muchas cosas que considerar, no nada Muchas. más es esta aptitud, sino todas las demás cosas que involucra. Por ejemplo, las relaciones afectivas que ya tiene con el grupo al que pertenece por edad, Así es. ¿no? Digo, muchísimas cosas y podemos abonar mucho más al tema. Mira, Pedro, la verdad es que nos hemos quedado cortos en el tiempo. A mí me interesaba mucho que también hablaras sobre esta diferencia que hay entre habilidades y aptitudes. Creo que vas a tener que venir a otro programa. Adelante, ¿Nos lo debes? adelante. Nos lo Gracias. debes, porque sí es un tema que necesitamos conocer, ¿no? Como papás, como mamás, como familias y como docentes, porque aunque ahí está la información, no es accesible para todos, o no ha llegado a todos, y el poder detectar adecuadamente, de manera oportuna y dar una atención adecuada es fundamental para el adecuado y pleno desarrollo integral de las niñas y los niños. ¿O no es así? Sí, adelante. Pues bienvenida a la invitación. Podemos hablar también de las estrategias para enriquecimiento dentro del aula, ¿no? O de algunos consejos, orientaciones para los padres de familia. Ay, pues maravilloso. Pues amigas y amigos, miren, ahora sí, una pena gigante con ustedes porque no nos dio tiempo. El programa está súper bueno porque tiene muchísimo de dónde escarbarle, mucho que contribuir, mucho que sumar, sobre todo para poderlo implementar de manera fácil en nuestras casas y en nuestras escuelas. Es decir, darnos cuenta qué necesitan nuestras hijas e hijos y poderles apoyar, qué necesitan nuestras alumnas y alumnos y poderles impulsar. Entonces, de verdad que, bueno, vamos a invitar próximamente al maestro Pedro para que nos siga compartiendo sus experiencias y conocimientos en este tema. Y a ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Les invito a que le den like, a que compartan, a que dejen sus comentarios. Recuerden que este programa se transmite en 5 plataformas de manera simultánea, pero también se queda grabado en nuestro canal de YouTube. Lo pueden localizar como IMIDI Jalapa y ahí, bueno, ustedes van a poder encontrar este programa y todos los que hemos hecho y que están, por supuesto, a disposición de todas y de todos ustedes. Pero bueno, antes de despedirme, quiero agradecerle nuevamente y así con todo el cariño del mundo al doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, por todo el apoyo que nos brinda, por su disposición, por su apertura, por creer en este proyecto y por seguir sumando. Doctor, muchísimas gracias por hacerlo posible y a todo su equipo, al maravilloso equipo de Acrópolis Multimedios, que siempre ponen lo mejor de sí para que este programa salga súper bien. Muchas, muchas gracias. A ustedes que nos acompañaron, nos vemos pronto.